Listo. Bienvenidos a esta nueva semana, a la sesión que corresponde al día de hoy, miércoles 6 de octubre del 2021, un día en el cual iniciamos una nueva práctica, que en este caso es la número 2. Ya nos despedimos de la práctica 1, donde trabajamos la historieta, ya le decimos adiós y le damos la bienvenida a la práctica número 2, que se titula, Ana Rubí, ¿me puede ayudar a leer el título de la práctica, por favor? Sí, práctica 2, diferencias que hacen comprender. Gracias, Ana Rubí. Entonces, ahorita les voy a compartir más información para ver, pues, a qué se refiere con estas diferencias y cómo estas nos van a ayudar a comprender esta práctica. Entonces, durante esta sesión vamos a estar trabajando con las actividades de esta semana, que corresponde del 4 al 8 de octubre. El día de hoy vamos a profundizar en la actividad 1, que son unas preguntas, y el día de mañana concluimos con la actividad número 2. Entonces, recuerden, antes de iniciar cada práctica, se debe de realizar una portada, que es la actividad 0 o la actividad inicial. Esta portada debe de contener los siguientes datos que están aquí en pantalla: el número de la práctica, su título, la práctica social del lenguaje, el aprendizaje esperado y el ámbito. Entonces, recuerden que deben de realizar esta portada con estos datos y complementarla con algunos dibujos o recortes que se relacionen con lo que vamos a trabajar. Entonces, vamos a profundizar sobre estos datos para saber qué vamos a hacer durante estos días que trabajemos con la práctica 2, qué vamos a aprender y para qué nos va a funcionar. Lo primero, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué haremos y cómo lo haremos? Pues en esta práctica vamos a hacer lectura de algunos textos para buscar comprenderlos, de manera que esa comprensión de la información nos permita adquirir nuevos conocimientos de temas de los que estemos interesados. Eso es lo que vamos a hacer: leer, analizar textos, compararlos con otros para poder recibir un conocimiento. ¿De qué manera lo vamos a hacer? O sea, ¿qué tipo de actividades son las que vamos a desarrollar durante esta práctica 2? Pues primero hay que leer textos sobre un mismo tema para poderlos analizar y después comparar. Posteriormente, una vez que ya hayamos practicado en cómo analizar y comparar textos de un mismo tema, bueno, ahora les va a tocar el turno a ustedes elegir un tema para investigar, buscar en diferentes fuentes la información, compararla para poder seleccionar cuál es la que más o cuál es la que mejor les va a funcionar para el propósito de su investigación. En el punto número 6, pues hay que registrar, o sea, hay que anotar esas ideas principales y sin olvidar registrar también las fuentes de consulta, porque recuerden que pues cada información tiene un autor, es decir, una persona que nos la compartió. Entonces hay que darle el mérito. ¿Cómo? Pues escribiendo de dónde obtuvimos esa información. Y por último, ya que ya hemos realizado lo anterior, pues entonces sí podemos ya compartir o presentar la información con otros o incluso aplicar eso que aprendimos. Entonces prácticamente esta va a ser el tipo de actividades que vamos a realizar a lo largo de esta práctica. En algunas vamos a profundizar, en otras a lo mejor va a ser muy corto el tiempo, pero al final de cuentas, en esto se resume. Ahora, ¿qué vamos a aprender con esta práctica? Vamos a comparar una variedad de textos sobre un tema. Eso es lo que se pretende que ustedes aprendan, a comparar.
información sobre un mismo tema, a poder identificar semejanzas y diferencia en la forma en que las distintas fuentes tratan ese tema. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen que nos presenta dos bebidas diferentes, el agua y una gaseosa o refresco. Entonces le voy a pedir a Ángel Ruiz que me ayude a leer los datos que me dice del agua. Hidrata, elimina líquidos, relaja, mejora el estreñimiento, alcaliniza, adelgaza, natural. Muy bien. Y le voy a pedir a Alondra Hernández que me ayude con los datos de la gaseosa. Mayla, por favor. No hidrata, retiene líquidos, estimula, empeora el estreñimiento, acidifica, engorda y es procesado. Gracias, Mayla. Entonces, con base en esta comparación de estas dos bebidas, ¿ustedes qué me pueden decir? ¿Cuál es mejor y por qué? El agua. El agua. Porque El te hace agua. más bien. El agua. Exacto. Agua. Así es, ¿verdad? El agua, porque en pocas palabras es mucho más saludable que un refresco, porque una nos va a hidratar y la otra no. Una nos va a ayudar a eliminar líquidos, es decir, a desechar todas las toxinas que luego nuestro cuerpo guarda a través de la orina. En cambio, el refresco, en vez de ayudarnos a eliminar eso que no nos sirve, nos va a ayudar a retener líquidos y eso no es bueno. Porque cuando una persona retiene líquidos, luego se hincha, se siente más pesado. ¿Por qué? Porque por la cantidad de sodio que contienen las bebidas o por el exceso de azúcar también. Y luego el agua es natural, o sea, todo lo que es natural obviamente que va a ser más beneficioso que algo que ha pasado por muchos procesos y que contiene muchas sustancias químicas que luego no sabemos ni cuál es el impacto que le va a causar a nuestro cuerpo. Entonces, aquí a simple vista ya tenemos una comparación y hemos visto que es mejor una que la otra, es decir, el agua que el refresco. Entonces, esto es comparar, es analizar la información. Ustedes ya analizaron la información y con base en estos datos que leyeron sus compañeros, ustedes pudieron decir que el agua es mucho mejor que la gaseosa. Entonces, esto que acaban de hacer es lo mismo que vamos a hacer en esta práctica, pero con textos, con información sobre algún tema que les interese, que les mueve conocer más o profundizar sobre él. Entonces, pregunta, ¿es bueno comparar las cosas? Sí. 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 ¿Por qué, Ismael? Sí. Porque así nos damos cuenta qué contiene cada bebida. Exactamente, ¿verdad? Y en el caso de la información, pues nos damos cuenta cuál es más útil para mi investigación o cuál puede ser más confiable, etcétera, etcétera. Ahora, ¿para qué me va a servir esta práctica? ¿Para qué me va a servir poder realizar estas actividades? Primero, pues para poder conocer mejor sobre un tema. Segundo, para saber cuáles fuentes y qué información son mejores, esto a través de la comparación. Y tercero, podrán analizar y comparar otros temas de otras asignaturas. Por ejemplo, en física van a haber algunos temas que van a requerir que comprendan esa información para después realizar sus actividades, o asimismo en artes o en formación cívica y ética. Por ejemplo, lo que decía Mayla, que están hablando sobre las drogas. Bueno, es importante analizar esa información para que después de que la comprendan puedan tomar acciones en beneficio de ustedes, de su cuerpo. ¿Por qué? Porque ya adquirieron ese conocimiento de que las drogas no son nada buenas para nuestro organismo y entonces ya van a aplicar eso que aprendieron en su vida. Ahora sí, ¿alguna duda hasta aquí, chicos, de lo que va a tratar en aspectos generales esta práctica número 2?
No. 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 Excelente. En resumidas cuentas, vamos a investigar sobre un tema para profundizar sobre él, adquirir conocimiento de él, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a hacer un breve recordatorio de las prácticas pasadas vistas en el ciclo escolar anterior para recordar qué es investigar, cuáles son sus elementos, cuáles son las fases o los pasos para poder realizar una investigación, entre otros aspectos. Entonces, ¿alguien que recuerde qué temas investigaron en primer año? Por ejemplo, en la práctica de la monografía. Yo creo que investigué lo del celular. Sí, ese sí me acuerdo del celular. O al Cristóbal, algo sobre, no sé si era un científico. Michael Faraday. ¿Y obtuvo algún nuevo conocimiento que nos puede decir, no, pues yo no sabía esto, pero después de que investigué y busqué esta información, pude saber esto? Maestra, Ajá. Dylan hizo algo del SIDA. Ah, sí es cierto. Aquí está Dylan. Se me hace que, sí, aquí está Dylan. Bueno, ¿alguno de ustedes que compartan algún conocimiento que hayan adquirido después de haber realizado una investigación en cualquier materia, de cualquier tema? ¿No? ¿Ninguno? Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿No estamos llevando bien la investigación? Por ejemplo, les voy a compartir algo personal. La vez pasada estaba hablando con un compañero sobre el tema de la educación a distancia y comentábamos los beneficios, pero también observábamos algunas consecuencias que son generadas en los jóvenes. Y entre esas consecuencias veíamos o intercambiábamos ideas sobre la ansiedad, que en muchos de ustedes se ha desarrollado pues este mal o esta enfermedad mental que si bien dicen que no se quita, sí se puede controlar, pero esto a raíz de la preocupación de ver tantas tareas por entregar, por el estrés que les ocasiona pues esta nueva modalidad que para muchos no ha sido la mejor, pero pues que ponemos de nuestra parte para seguir trabajando, pero que ha venido a desencadenar muchos males en los jóvenes e incluso en los profesores también. Y esto a raíz de que pues leíamos información sobre algunos estudiantes que compartían del tema y yo pude obtener un nuevo conocimiento que efectivamente hay más estrés en los jóvenes, hay más depresión porque pues obviamente no les gusta estar en casa y más cuando la situación es favorable, a lo mejor porque comparten equipos electrónicos o porque tienen 3 hermanitos que también están en la clase y ustedes no pueden entrar a sus clases. O sea, hay muchos factores que pues pueden provocar este tipo de males, ¿no? Como la ansiedad también. Entonces, eso fue lo que yo aprendí en estos días, que realmente más que beneficios, pues la balanza se inclina más por las consecuencias pues en los que trabajamos como maestros y ustedes como estudiantes. Pero bueno, entonces, ¿no hay nuevos conocimientos por compartir, chicos? Bueno, espero que en esta práctica logremos, aunque sea un dato nuevo que sumemos a nuestra lista de información o de conocimientos. Entonces, para continuar, ¿alguien que recuerde qué es investigar o de qué manera lo pueden definir con base en su experiencia? Luna. Buscar información sobre algún tema de interés. Exactamente, así, buscar información sobre un tema de interés. Y la Real Academia Española
que es la que se encarga de darnos las definiciones de los conceptos, nos dice que investigar es indagar para descubrir algo. ¿Con qué propósito? Pues con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia o sobre un determinado tema. Porque a lo mejor tenemos conocimiento de los beneficios del agua, ¿verdad? Sabemos que es mejor el agua que el refresco o sabemos que debemos de consumir agua, pero a lo mejor no sabemos específicamente por qué o cuáles son esos beneficios, y el investigar nos va a ayudar a profundizar, a conocer las propiedades y para qué más nos puede ayudar el beber agua. Entonces, eso es investigar. ¿Con qué otras palabras se le conoce a este concepto? Le voy a pedir a Angie Pintor que me ayude a leer los sinónimos de investigar, por favor. Angie Pintor. O Camila Toscano, ¿me ayuda con los sinónimos de investigar? Perdón, no estoy escuchando muy bien. Que si nos puede ayudar a leer los sinónimos o con qué otras palabras se le conoce el concepto investigar. Yo, maestra. A ver, Sadrash. Es indagar, inspeccionar, explorar, examinar y rastrear. Gracias, Sadrash. Entonces, estos son sinónimos, es decir, palabras que se escriben distinto, pero con un significado similar. Entonces, cuando nosotros realizamos la acción de investigar sobre algún tema, pues también podemos decir que estamos indagando otros conocimientos, estamos inspeccionando algún tema, estamos explorándolo. Así como cuando éramos chiquitos, que estábamos explorando el mundo para conocer, para aprender. Bueno, así es lo mismo. Elementos básicos. ¿Qué elementos básicos consideran indispensables en una investigación? Ricky Flores. ¿Qué no puede faltar, Lilian? Por ahí Fuentes de consulta. Fuentes de consulta. Escucha, Lilian, algo como información. Luna. Saber sobre qué tema se va a buscar. Saber qué tema quiero saber más, sobre qué tema quiero indagar. Ángel. ¿Dónde lo vas a buscar? ¿Dónde? Que fue lo que dijo, creo que Ale, las fuentes de consulta, ¿verdad? ¿Y Ángel? Ya se me fue. Bueno, ¿se le fue? Ya no la recuperó la idea. Bueno, vamos a ver cuáles son estos elementos básicos. Ya lo decían sus compañeros, necesitamos pues un tema, saber qué quiero investigar. Y, por ejemplo. Ya me acordé. ¿Cuál, Ángel? No incluir un tema. Ok. Muy bien. Entonces, aquí les tengo algunos ejemplos de sugerencias de temas. Obviamente que posteriormente vamos a ir comentando qué temas son los que les interesan a ustedes, pero un tema podría ser la educación. ¿Qué específicamente sobre qué quiero investigar en la educación? Pues esta modalidad a distancia, ¿cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son las consecuencias? O sobre educación también puedo investigar sobre de qué manera puedo ser un mejor estudiante o cuáles estrategias puedo emplear para ser un exitoso estudiante. O sobre tecnología también, referente a la inteligencia artificial, o investigar sobre aplicaciones inteligentes. Por ejemplo, alguna que se me viene hacia la mente es que desde tu celular tú ya puedes tener control de algunos aparatos electrodomésticos. Por ejemplo, puedes vincular con tu celular la licuadora o la televisión o, no sé, los ventiladores, y con un simple touch se activan. O sea, eso es tecnología. O incluso sobre la impresión en 3D, que hace poco vi en las noticias sobre unos científicos,
o unas personas que se encargan de investigar sobre la alimentación, cómo imprimir comida, pero en este caso que sea proteína. No sé si sepan, pero la proteína viene de las carnes, por ejemplo, pescado, pollo, carnes rojas, etcétera. Pero ellos, en lugar de sacrificar animales, porque pues de ahí obtenemos la carne, ellos crearon una manera de imprimir tipo carne, pero que no es carne, pero que contiene los nutrientes que la carne nos da. Y es algo súper loco porque, wow, o sea, ya estamos viendo el futuro aquí a la vuelta de la esquina. Entonces, esos son temas que igual les pueden interesar para profundizar sobre ellos. Otro ejemplo es la salud, temas referentes a la salud. Enfermedades mentales, como se les comentaba, la depresión, cómo se origina, cuáles son las causas por las que algunas personas llegan a deprimirse, qué se puede hacer para evitarla, de qué manera podemos buscar ayuda, o la ansiedad igual, porque no sé si han visto luego en Facebook que ya casi todos dicen que tienen ansiedad y a lo mejor no, porque luego se hace moda, o sea, luego van repitiendo lo que ven. Y a veces son chiflazones, por así decirlo. O sea, por eso es importante tener conocimiento de estos temas para poder decir, a ver, si tengo ansiedad o no tengo ansiedad, o lo estoy confundiendo con otra cosa. ¿Sí me explico? Entonces, tenemos infinidad de opciones para investigar sobre temas que en la actualidad son muy relevantes. Otro elemento básico es el propósito, es decir, ¿para qué voy a investigar? ¿Para qué voy a realizar esa información? ¿Para conocer más? ¿Para profundizar? ¿Para compartir con alguien? ¿O para poder aplicarlo a mi vida? Y por último, como lo decían sus compañeros, no pueden faltar las fuentes de consulta. ¿Alguien recuerda los dos tipos de fuentes? Física y electrónica. Excelente. Las físicas o las impresas, que pueden ser los libros, revistas, periódicos, o las electrónicas o digitales, que son las páginas de internet e incluso los videos de YouTube. Y por último, las etapas de la investigación. ¿Cuáles son los pasos que debemos de llevar a cabo para realizar una investigación? ¿Quién tiene idea de esto? Saber primero qué tema vas a investigar. Excelente. Ahí tenemos. Elegir un tema, que fue lo que dijo Oliver. Ahí está en pantalla. ¿Qué más? Investigarlo a profundo. Empezar a buscar las fuentes, ¿verdad? De búsqueda, en donde voy a tratar de encontrar eso que quiero conocer. ¿Cuál sería el siguiente? Anotar lo más importante. Exacto. Bueno, antes de anotar lo más importante, pues hay que leerlo, ¿verdad? Para saber cuáles son esas ideas más relevantes. Y ahí están en pantalla. Leer los textos, comprender el contenido, tomar registro de lo más importante y después compartir los resultados. Y ahora sí, chiquillos, ya que hicimos este recordatorio sobre lo que es investigar, lo que no puede faltar en una investigación y los pasos que debemos llevar a cabo, vamos a pasar ahora sí a desarrollar la actividad número 1, que le voy a pedir a una mujer si me ayuda a leer las instrucciones, por favor. Nailé. Ok, Lilian, por favor. Instrucciones. Con base en la monografía que elaboraste en primer grado en la práctica, descubrimos nuestra cultura, copia y responde en tu libreta las siguientes preguntas. ¿Qué son estas que tenemos aquí en pantalla? Esa fue la actividad número 1, el traer a memoria esta información sobre investigar. Entonces, acá está, pero un poquito más amplio para poder dar respuesta. Entonces, la número 1, Brittany, ¿nos puede leer la pregunta? Y con base en lo que usted sabe, lo que usted considera que es, ¿nos puede responder, por favor, Brittany?
La de ¿qué es investigar? Sí. Es como Se me fue la- tomar información de un tema para saber más sobre eso. Así es, tomar información de un tema para conocer más sobre él. Excelente, ahí está en pantalla, indagar para descubrir algo. La segunda, Ángel Ruiz. La número 2. Elegir un tema. Bueno, primero, la pregunta, por favor. ¿Qué pasos debe seguir para conocer o profundizar sobre un tema? Ahora sí, respuesta, que lo acabamos de comentar hace ratito. Elegir un tema. Investigar en alguna fuente. Leer la información y resumir lo leído. Excelente, ahí está. Saber sobre qué quiero conocer y para qué. Buscar y comparar la información en distintas fuentes, porque recuerden que cuando comparamos, pues tenemos un mejor conocimiento de las cosas. Podemos decir cuál me conviene, cuál no me conviene, cuál es mejor, etcétera. Tomar apuntes, ya lo decía también Ángel, registrar las fuentes de consulta y finalmente pues ya dar a conocer esos nuevos conocimientos o aplicarlos. Por ejemplo, ¿de qué manera puedo aplicar el conocimiento de que es mejor el agua o es más saludable el agua que el refresco? ¿De qué forma lo puedo aplicar a mi vida? ¿Alguien tiene idea? Si ya sé que el agua trae más beneficios a mi cuerpo que el refresco, pues ya tengo un conocimiento. Y ese conocimiento, ¿cómo lo puedo hacer útil a mi vida? Eligiendo el agua en lugar de la soda. Así de fácil, ¿verdad? Entonces, de esa forma, vemos que pues ya estamos haciendo significativo esos nuevos conocimientos con esas decisiones basados en ellos, que ahora a lo mejor que ya sé que el agua es el refresco es más dañino, pues voy a tratar de moderar mi consumo de refresco y voy a aumentar el consumo de agua. Entonces, así nos vamos a encontrar con muchos conocimientos cuando investigamos. La tercera, ¿qué entiendes por recopilar información? ¿Qué entienden por eso, Ricky? Oliver. Es anotar lo más importante, saber lo más importante del tema. Ok, tener lo más importante del tema, muy bien. Ricky, ¿usted qué entiende por recopilar información? Sería buscar en diferentes medios. Excelente, buscar en diferentes medios. Y aquí está lo que sus compañeros mencionaron, con otras palabras obviamente, pero la idea es la misma. Juntar o reunir varias ideas de distintas fuentes, lo que decía su compañero Ricky, de usar varios medios, usar varias fuentes y pues recopilar, como lo decía Oliver, esta información. La 4, ¿para ti qué es registrar información? Víctor. Es pues tomar toda la información de los datos importantes y ponerlo como en un texto. Excelente, Víctor Villarreal. Tomar toda esa información importante y pues pasarla a un texto. ¿Alguien que tenga otra idea sobre qué registrar información? Camila. Lilian. Guardar poco a poco la información que vas buscando y que vas encontrando, y así ya cuando quieras, por ejemplo, copiarlo, ya tienes registrada tu información. Así es, el guardar esa información importante y pues de qué manera la podemos guardar, pues haciendo apuntes, ¿verdad? Como lo decía Víctor, a través de un texto, o como lo decía Lilian, pues ya tenemos esos apuntes y cuando lo necesitemos, pues ya sabemos
dónde buscarlo. Y la 5, ¿de qué manera organizas la información investigada? Aquí me interesa escuchar esas respuestas. ¿De qué manera ustedes organizan esa información? Ángel. En esquemas, ahí se me fue el nombre. No, ahí se me olvidó. Ok. No, ahí se me fue. Bueno, decía por temas, ¿verdad? Los demás, ¿cómo organizan ustedes la información? Lun, En listas. en O en list- organizadores gráficos. Ah, muy bien, en organizadores gráficos. Ándale, Perfecto. organizador de gráficos. Ahí está, excelente. ¿Qué otra manera tienen para realizar eso? Anotarlo en algún esquema. Anotarlo en algún esquema. Y aquí tenemos algunas respuestas de ustedes. También lo pueden organizar a través de algún resumen, cuadro sinóptico, esquema, mapa conceptual, alguna tabla comparativa, que son estos organizadores gráficos que Ale mencionó. Y por último, ¿cómo comparan ustedes la información presentada en distintas fuentes? ¿Cómo le hacen para comparar? Ismael, ¿alguna idea? Pues yo la comparo, fijándome sobre la información de una página y otra y pues tomo la que tiene más sentido para mí, no sé para los demás. Muy bien, es una excelente manera. ¿Alguien más, chicos? Devani, ¿usted cómo compara la información? ¿O Eric? ¿Por el nombre del autor? Ok, puede ser por el nombre del autor o el nombre de la fuente. Lilian. Puedo buscar dos informaciones distintas y puede ser que las dos estén bien y ahí puedo unir esa información para tener algo más, no me acuerdo de la palabra. Algo más específico, algo que le sirva, ¿no? Ahí está lo que dijeron Sí. sus compañeros. Revisando las ideas, pues obviamente necesitamos leer, si no, pues no vamos a saber en qué se parecen o cuáles son las diferencias entre un texto y otro. Posteriormente, otra manera de comparar es ver si ambas tienen ilustraciones o si ambas tienen tablas que nos ayuden a comprender mejor la información, o ver cuáles son los ejemplos que cada una maneja, si son iguales, si son diferentes, cuáles me van a servir más, etcétera. Esa es otra forma de comparar. Y ahora sí, chicos, ¿qué es lo que sigue? Es decir, ¿qué es lo que vamos a trabajar el día de mañana? En la siguiente sesión, que nos corresponde mañana jueves, vamos a realizar lecturas, análisis y comparación de los textos de las páginas 44 y 45. Son 4 textos sumamente pequeños. Estamos hablando que son 4 textos agrupados en 2 páginas, entonces no son extensos. Los vamos a leer, los vamos a analizar para poder completar esta tabla que están aquí viendo en pantalla. Entonces el día de mañana esto es lo que vamos a compartir, las respuestas de esta tabla para poder realizar esta comparación, que es la primera parte de esta práctica, y posteriormente que ustedes lo puedan aplicar más adelante en el tema que ustedes seleccionen. Y ya por último, recuerden que todas las actividades que ustedes entreguen deben de tener márgenes rectos, cualquier color, pero que no sean marcadores de marcatexto. Vaya, o sea, pueden usar marcadores de cualquier color, pero que no sean marcatexto amarillo, ni verde, ni naranja, ni rosa. También debe tener fecha, nombre completo de ustedes, número y título de la actividad, o sea, actividad 1, conocimientos previos y las instrucciones, sus preguntas. Ahí está.
las instrucciones y que la letra sea legible, es decir, que no sea una letra tamaño hormiga así chiquitita, que luego ya ando batallando, sacando la lupa así para ver qué es lo que dice. Y por favor, no usen marcadores en sus actividades porque luego se traspasa a la otra página y se ve muy sucio el trabajo. Entonces, pueden utilizar plumas de distintos colores, pero marcadores no. Y ojo, las plumas que no sean colores fosforescentes, porque luego también pues le batallamos para poder ver. Y fíjense muy bien en esta información. La puntuación en sus actividades se va a centrar en lo siguiente. Usted va a obtener todos los puntos, es decir, 10 puntos, si su actividad cuenta con todos los requisitos antes mencionados y si está completa, obviamente. Va a obtener un 9 si a su actividad le faltan los márgenes, fecha y nombre. Un 8 si a su trabajo le faltan márgenes, fecha, nombre, número, título e instrucciones. O sea, va bajando la puntuación. Y va a obtener un 7 si le falta todo lo anterior y aparte su información está incompleta. Porque luego me han mandado que copian las preguntas, pero no las respuestas. Entonces, eso es una actividad incompleta. Y ojo, las actividades de esta semana se entregan únicamente a partir del viernes 8 de octubre. No antes, porque corren el riesgo de que por la cantidad de mensajes que recibo de dudas de sus compañeros, pues se vayan quedando hasta abajo y se pierdan. Por eso les recalco, hasta el mero viernes usted empieza a subir sus actividades. Y eso sería todo por hoy, chicos. Muchas gracias por su atención, participación, asistencia, compromiso, esfuerzo para estar presentes en esta sesión.